Hoy en el recuento, Apple News Plus consigue ya sus primeros 200,000 suscriptores en 48 horas. Además, te presentamos el prototipo de smartphone plegable de Lenovo. También, Samsung finalmente le contesta a Huawei sus burlas, prácticamente diciéndoles nosotros no hacemos trampa. Además, finalmente comenzó la muerte de Google Plus. Y para terminar, hablamos del automóvil que presentará Xiaomi. Así es, esto está un poco raro. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté qué opinas sobre los precios de los Galaxy A30 y A50, al menos los que están en México. La mayoría los considera más alto de lo esperado, un gran porcentaje simplemente lo que ya se esperaba por parte de Samsung, y muy poquitos se sorprendieron porque los tomó como que un poquito más bajo de lo que ellos esperaban. Y ya que hablamos de cifras, la primera noticia tiene que ver con Apple y su nuevo servicio de noticias con suscripción llamado Apple News Plus, que según el New York Times ha conseguido ya sus primeros 200,000 suscriptores en 48 horas. Esto podría indicar un buen paso para el servicio de la manzana. Sin embargo, hay que recordar que el primer mes es gratuito, así que lo que importará será después de este primer mes cuántos usuarios siguen teniendo este servicio de suscripción de pago, que recordemos que integra una gran lista de revistas a las cuales no necesitas suscribirte independientemente, sino con un solo pago de $10 vas a poder acceder a todo este catálogo, aunque hay que recordar que también cuentan con su servicio Apple News gratuito, que obviamente no integra todos estos beneficios. Vamos a seguir esperando cómo se desarrolla este nuevo servicio de Apple. Ahora pasemos a hablar de otra noticia, en este caso de un prototipo registrado por Lenovo, que sabes que es dueña de Motorola, así que este smartphone podría ser que lo veamos bajo la marca Motorola. Es un smartphone plegable, sin embargo, con un concepto totalmente diferente a lo que habíamos visto hasta el momento, porque en este caso el pliegue es de forma vertical y además se destaca una pantalla bastante larga, muy al estilo de los nuevos smartphones presentados por Sony, por ejemplo, que tienen proporción 21:9, y por supuesto tendría una pantalla en la parte de atrás para que al doblarla también siga mostrando contenido. Entonces es una apuesta un poco extraña, nadie se ha arriesgado a presentar algo así por el estilo. Tenemos unas imágenes creadas con base a estas patentes, obviamente no es un producto final, y recuerda siempre, una patente no significa necesariamente que este producto vaya a salir a la luz, pero dime a través de la encuesta si crees que este diseño de smartphone plegable de Lenovo es atractivo o no. Pasemos a la siguiente noticia. Samsung finalmente le ha respondido todas sus burlas a Huawei, o bueno, al menos algunas de ellas, y es que si recuerdas, durante la presentación hubo una parte o varias donde Richard Yu se rió, y una de ellas yo no la había escuchado bien debido al ruido que hacía la gente, pero ya descubrí qué había dicho Richard Yu en ese momento, y es que estaba mostrando unas fotografías de las estrellas, cómo se veía muy interesante prácticamente la galaxia, y las palabras que Richard Yu dijo prácticamente eran: el Galaxy no le puede tomar fotos a la Galaxy, o algo por el estilo. Obviamente en inglés suena más gracioso por el juego de palabras, así que fue una burla directa hacia Samsung de cómo no podía sacar una buena fotografía en estas condiciones. Algunas personas se quejan porque los parámetros usados de forma manual en el Galaxy S10 Plus no son los mismos usados en los nuevos dispositivos de Huawei. Sin embargo, sí utilizaron los parámetros máximos, es decir, 10 segundos de exposición con un ISO 800 es lo máximo que te permite Samsung, pero ese no es el punto. Aquí lo que es para destacar es que Samsung ha publicado una imagen en su cuenta oficial de Weibo en China, mostrando la misma imagen o una similar de la galaxia en la pantalla del Galaxy S10 Plus, y como pregunta por parte de alguien más dice: disculpe, ¿puede mirar la foto del cielo de estrellas tomada con mi cámara DSLR en pantalla completa super sensorial? De tal forma que a través de esta pequeña imagen Samsung está diciendo que Huawei tomó esas fotografías de las estrellas con una cámara profesional DSLR, aunque según su presentación Huawei utilizó los parámetros de tener 30 segundos en exposición la imagen
imagen y un ISO de 3200, lo cual sí es posible a través de su smartphone. Sin embargo, sigue quedando la duda. Vamos a esperar a ver si Huawei responde de alguna forma a esto que le acaba de poner Samsung. Y es que en otra imagen Samsung puso puntuaciones de DxOMark mostrando la puntuación de la cámara principal y la puntuación de la cámara frontal, que en suma es mayor a las puntuaciones obtenidas por el P30 Pro, así que también publicó una imagen presumiendo este logro de puntuación sumada. Así que parece que mientras el Huawei P30 Pro según DxOMark tiene mejor cámara principal, el Galaxy S10 Plus tiene mejor cámara frontal. De cualquier forma, ya sabes que debes quedarte por aquí en el canal porque vamos a traer la comparativa a la cual te tenemos acostumbrado, así que no puedes perdértela. Pasemos a la siguiente noticia, es muy breve. Muchos de ustedes me estaban diciendo constantemente que por qué no hablaba de Google Plus, que ya se iba a morir. Ya había yo hablado de eso desde que comenzó la noticia y ahora lo vuelvo a mencionar porque finalmente llegó el día. 2 de abril ha comenzado la lenta muerte de Google Plus, ya que va a tardar unos 2 meses en estarse eliminando todo el contenido, pero a partir de hoy ya comenzó la desaparición de esta red social que llegó a ser atractiva en algún momento, pero que poco a poco se fue cayendo y cayendo hasta que no pudo más. No fue capaz de competir con Facebook ni con Twitter, a pesar de que Google lo estaba metiendo hasta en la sopa. Al parecer todos terminaron hartos de este hostigamiento por parte de Google. Tú déjame en los comentarios por qué crees que Google Plus murió y cómo crees que hubiera sido exitoso. Pasemos ya a la siguiente noticia. Esta pareciera una noticia del Día de los Inocentes, pero no es así. Xiaomi ya está lista para lanzar un vehículo, un automóvil, lo cual suena bastante curioso. Xiaomi ya lo confirmó a través de su cuenta oficial de Weibo. Sin embargo, no es un automóvil fabricado totalmente por ellos, sino más bien es una alianza con un fabricante de coches llamado Bestune, si es que lo pronuncié bien. Pero bueno, es un vehículo que ya existe, pero estará como que personalizado por Xiaomi. El vehículo es el Bestune T77 SUV, que fue presentado en 2018. Así que este vehículo estará personalizado por esta marca. Al parecer, algunos dicen que podría incorporar a MIUI como el sistema operativo multimedia que pueda integrar este vehículo, pero eso sí, el precio ya está anunciado. Arrancará en los $13,391 para la versión más básica y la versión más equipada llegará a los $19,980 para los que decían que Xiaomi vendía cosas baratas. Así que bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.